Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de este día es: en todos los tiempos, el mismo Dios. En todos los tiempos, el mismo Dios. A veces hay, hay historietas de cómo personas han querido dar a conocer la historia de algunas cosas, y lo que me llama mucho la atención es que algunos dan a conocer como que si el hombre fue la creación o la evolución más retrasada que ha habido. Como que para que el hombre manifieste el amor hacia su cónyuge, tenía que darle un garrotazo y ella tenía que corresponder con otro garrotazo igual si estaba sintiendo lo mismo que el otro. Hermanos, qué terrible es que el hombre quiera describir la historia de, de la creación sin tomar en cuenta a Dios y sin conocer su palabra. Por eso hemos titulado: en todos los tiempos, el mismo Dios. El domingo anterior, año nuevo, nuevo año, el mismo Dios. Y hoy, en todos los tiempos, el mismo Dios. Y para entender un poco cómo se ha revelado, cómo se ha dado a conocer, en el primer culto tomamos unos versículos de Isaías 44, pero hoy quiero que tomemos Romanos 1, versículo 19 al 22. Y vamos a tomar los otros versículos en la predicación. Romanos 1, capítulo 19 al 22. 4 preciosos versículos de este capítulo 1 de la epístola a los romanos. La escritura nos dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos, amados. Padre bueno y bendito, Dios todopoderoso y misericordioso, una vez más, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, invocamos tu nombre
sabiendo que tú estás en medio de dos o tres cuando se congregan en tu nombre. Amado Padre, suplicamos la soberanía de tu Espíritu Santo para que tomes el control de cada corazón, tanto de los presentes como los que nos ven a través de diferentes lugares en los canales de TV Canaán. Bendice, Padre, a todos los que reciban tu palabra por amor a tu Hijo amado, por amor a tu santo nombre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Desde que se pudo registrar la historia, cuando ya se empezaron a archivar algunos documentos, existen registros de historias muy documentadas, creíbles. Pero hay otros que han escrito cosas que solo vienen de su imaginación, según ellos, en su sabiduría, cosas que han pasado, pero la mayoría de estos no tienen validez. Incluso han salido evangelios con diferente nombre, cartas de supuestos apóstoles que no tienen validez. Razón tuvo Pablo cuando dijo a los Gálatas que le dolía que se hayan apartado tan prontamente de lo que él había predicado. Y dice Pablo que si un ángel del cielo viniera con otro evangelio, que no le creyeran. Si yo mismo, les dijo, vengo con otra cosa, no me crean, porque ya la verdad ha sido revelada. Amados, el hombre en su ciencia, en su inteligencia, como que quiere cambiar las cosas. Quiere dar como una medicina cuando hay ciertas enfermedades psicosomáticas. Pero qué bonito es aquel que viene a la verdad de Dios y es la única forma de ser bendecido. Es la única forma, la palabra de Dios. Este Dios tan infinito, este Dios tan maravilloso, este Dios soberano, que al tronar de su dedo puede cambiar y transformar todo. Él dio su voz y dijo, hágase la luz, y fue la luz. Él dijo con su voz, sepárense las aguas de las aguas, y a las aguas llamó mares, y a lo seco llamó tierra. Así fue creando Dios todas las cosas. Y la palabra dice, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y esto, hermanos, nos dice la escritura que hemos tomado, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él se manifestó a Adán y vio la condición de Adán y dijo, le haré ayuda idónea para él. Cuando el hombre empezó su caída, Dios habló con él antes y después. Cuando el hombre sabía en su conciencia que había fallado, se escondió y buscó cómo cubrir su pecado. Y Dios dice que tomó a un animal y lo vistió. Y le dijo ahí su sentencia para cada uno.
En el capítulo 4 la Biblia dice que Dios le dio su primer hijo a Adán y a Eva y le llamaron Caín. Y después le dio un segundo hijo que se llamó Abel. Y un día dijo Caín que habría de traer ofrenda. Y lo mismo hizo Abel. Y en el capítulo 4, cuando Caín sabe que no ha sido aceptado y que fue mejor la ofrenda de su hermano Abel, de ahí vino la rencilla, de ahí vino el enojo. Y Dios le pregunta a Caín, porque Dios, hermano, no deja nada. Hay personas que decimos, no, esto no lo platico con él porque se puede resentir. No, es que no sé cómo lo va a tomar. Dios no hace cosas a medias. Dice el versículo 6 de Génesis 4 que dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado o te has molestado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es lo que está preguntando Dios. Hay gente que en su resentimiento porque no le conceden sus caprichos, anda como herido, anda como golpeado. Y se excusa como que dice, yo quería ser. ¿Sabe usted que a veces en las vigilias alguien quería cantar y ya no había tiempo? Digo, de gusto fui a la vigilia porque quería cantar y no me dejaron cantar. Qué mentalidad la de la gente. Es que ahí, hermano, no hacen como tienen que hacer las cosas. Y si alguien sabe de Biblia, lo primero que va a hacer es temer a Dios, honrar a Dios, y Dios lo llenará de gracia. Y Él le va a permitir, conforme a su misericordia, los privilegios que Él da. ¿Por qué te has molestado? Le dice Dios. Y el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. No dejes que el pecado te gobierne. Si hay algo, hermanos, que con lo que tenemos que luchar cada día de nuestra vida es con nuestra propia soberbia. El yo. Eso es una sombra que no nos va a dejar. Nos va a perseguir. Y Caín, como era soberbio, no le agradó la confrontación de Dios. Y él creyó que iba a acabar con el problema matando a su propio hermano, a su hermanito menor, al único que existía después de él. Qué triste es, hermano, que nosotros, con huir de Dios, con apartarnos y dejar el compañerismo, la hermandad, queramos satisfacer o solucionar el problema como nosotros queremos. Y Dios, que tiene cuidado de todo, el Dios de todos los tiempos, es el mismo Dios. Le dijo a Caín en el versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, lo había matado y estaba diciendo que no sabía nada de él. Qué perversos somos nosotros. Somos terribles. Hermano, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hemos predicado el día martes y el día miércoles
el Dios que ve y el Dios que oye. Pero qué triste, hermanos, nosotros queremos que Dios nos vea, que Dios nos oiga cuando estamos llorando en el problema. Queremos que Dios nos sane. Y cuando estamos haciendo lo malo, entonces Dios no ve. Entonces Dios no sabe. Y fingimos. Fingimos. Pero Dios, hermano, que es amoroso, que es misericordioso, Él hace justicia. Él hace justicia. Y la Biblia dice que Él da el pago a cada uno según sea su obra. Hace poco corrió unas noticias en los medios de la televisión acerca de 3 personas, 2 de ellos condenados a cadena perpetua, el papá y su hijo. Asesinaron a un joven en Atlanta, Georgia. Ellos trataron de excusarse como que tenían toda la razón de haber hecho el crimen que cometieron. Un vecino les ayudó también. Y este fue condenado a 30 años para que después de 30 años pueda él apelar a una libertad condicional. Y toda esta condena vino a través de los que firmaron, grabaron en sus teléfonos los movimientos y cómo ellos mataron al muchacho. En aquellos tiempos donde surgieron grandes atrocidades, hay algunos escritos, pero muchos fueron inocentes según las leyes de esta tierra. Pero delante de Dios, nadie es inocente. Nadie. En esta ley algunos son alcanzados, castigados y condenados por los males que han hecho, los crímenes. Pero ¿y el pecado? Supuestamente el pecado nadie lo ve. Y si no hay testigos, mucho que mejor. Pero Dios todo lo ve. Dios todo lo oye. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todas las generaciones. Es el Dios que vio la actitud de Enoc, que no vio muerte y fue trasladado al cielo de una sola vez. Es el Dios que vio a Noé, donde todo estaba corrompido y la Biblia dice, pero Noé halló gracia delante de Dios y lo puso a trabajar. Y por la obra de Noé, aquellos que existieron en sus generaciones, a los que se llevó el diluvio, por eso fueron condenados. Porque Noé había sido advertido por Dios que preparara un arca y que iba a venir un gran derramamiento de lluvia. Hermanos, a veces el hombre trata de ocultar lo que dice la palabra de Dios y quiere escribir su propia historia. Hay una canción de un poema y dice: el diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Y realmente a veces el hombre quiere hacer su propia historia. Pero la historia que está grabada en la palabra de Dios son de las cosas que sucedieron y las que habrán de suceder. Por eso la porción que tomamos en Romanos capítulo 1, el siguiente versículo dice, porque las cosas, Romanos 1:20, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano va a tener excusa, dice aquí la palabra de Dios. Y lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre con tanta ciencia, con tanta tecnología, se le ha presentado la palabra de Dios. Hay un testimonio de uno de los primeros astronautas que fueron al espacio. Mire, ese norteamericano, aquí habían Biblias, pero Dios le concedió ir al espacio. Y según el testimonio de él, dice que se les había prohibido que cuando entraran que dejaran todo lo que es la atmósfera de la Tierra y estuvieran ya flotando en el espacio, no vieran por ninguna de las ventanas hasta que aterrizara la nave. Pero uno de ellos dice que lo gobernó, lo dominó la curiosidad y se acercó a una de las ventanas y vio y dijo: ¡qué Dios tan maravilloso! Que habiendo hecho tan grandes cosas y dándose a conocer, he necesitado venir hasta estas alturas para reconocer quién ha hecho esto. Y dice que en señal de su corazón trataba de doblar sus rodillas para inclinarse a ese Dios que creó todo. Ese hombre anduvo predicando y yo lo oí predicar en una de las iglesias en El Salvador. Hermano, hay gente, yo qué le puedo decir, recocido de ignorancia, con unas 4 letras, niegan la existencia de Dios, niegan el poder de Dios y se burlan de los que creen en Dios como que si fueran la gran cosa. Qué triste. ¿Por qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, qué lindo es nuestro Dios, que nosotros, al menos lo digo por mí, sin tener letras, sin haber tomado agua potable desde que nací hasta los 15 años, sin energía eléctrica, si me hicieran un examen de matemáticas o de idiomas, para entrar al cielo 0 bajo 0, no entro. Pero como no es por obras, ni por intelecto, sino por gracia sobre gracia, porque este Dios bendito derramó su gracia para envolvernos en su amor, en su perdón, en su misericordia, y para que por medio de él fuésemos salvos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Por eso, hermano, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación no es que hayan simplemente cantantes, salmistas, personas hábiles en los instrumentos, sino que conozcan la palabra de Dios. Y que por medio de la palabra, hermano, caminemos, que no desviemos la mirada a este Dios, siendo tan bendito y tan misericordioso que se nos ha presentado a nuestra vida. Y por eso el tema, en todos los tiempos, el mismo Dios. 725 o 730 años antes que Cristo viniera, el Señor le revela su palabra al profeta Isaías, capítulo 44. Y dice en el versículo 6 y 7: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y el versículo 7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí?
¿cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle, dice el Señor, lo que viene y lo que está por venir. Este Dios se ha manifestado, como está escrito en la palabra, a sus siervos. Ya mencionamos a Adán, a Caín, a Abel, a Enoc, a Noé, a Samuel, a Moisés, a Josué, a todos sus santos, los profetas. Se manifestó. Y como dijo alguien, pero ese libro es solamente para un pueblo. ¿Y los demás qué? Es que Dios, como Él es el Todopoderoso y que Él se ha manifestado y se ha seguido manifestando y seguirá manifestándose, mire lo que dice en el capítulo 45 siempre de Isaías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. ¿Y quién era este señor? Era un rey, era un medo persa. Y dice, yo te tomé de la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y el versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciro no lo conocía, pero Dios se reveló para darle la oportunidad de conocerlo y de saber que él era la máxima autoridad en el mundo entero. Amados, el Dios del que habla la Biblia es el Dios todopoderoso, el Dios de todos los tiempos, el Dios que gobierna y bendice a todos aquellos que quieran conocerlo, aquellos que quieran ser bendecidos por él. En el capítulo que el apóstol Pablo escribe, en el primer capítulo, la carta a los Corintios, habla de cómo se ha manifestado Dios honrando. Porque a veces el hombre, según su saber, él cree que es máximo en todo. Pero aquí en esta carta, oiga bien, según los teólogos, 55 años después del Señor Jesucristo, Pablo recibe esta revelación para anunciarle a las generaciones venideras hasta el día de hoy. Y dice en el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 1, pues está escrito. Está escrito en el libro de Dios, en el libro que los comunistas y los opositores a la palabra de Dios, como los que querían matar a Lutero por la traducción de la Biblia, supuestamente creían en Dios, pero se oponían a la palabra de Dios. Y dice, escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿dónde está el escriba? Tercera pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿A dónde están los sabios? ¿A dónde están los poderosos? Aquel que dijo, como Hitler, que iba a gobernar el mundo y que tenía las mejores estrategias, ¿a dónde está? ¿Qué dice la historia? Unos dicen que se dio veneno, otros dicen que se suicidó con una arma nueva, otros dicen que el bombardeo de los aliados lo aterró a puros bombardeos. ¿Dónde está? ¿De qué sirve que se diga tanto del tal Confucio si se confundió él solo y ha confundido a millones? Qué triste la historia del hombre necio. Qué triste la necedad de aquel que no quiere reconocer el Dios de todos los tiempos, el Dios de todas las edades. Como Nabucodonosor, después que volvió en sí y reconoce la autoridad y el máximo poder del Dios de todos los tiempos. Ese es el Dios de la iglesia evangélica. Ese es el Dios por el cual Cristo viene con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Me dice un hermano hace un par de meses, hermano, qué poder más bonito el de Dios, que dice que nos va a tomar y en el aire nos va a cambiar la ropa. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Me dijo. Yo no sé, le dije, lo único que he leído que cuando Elías fue levantado, botó la ropa, Eliseo la recogió porque Dios le puso una ropa nueva. Alaba a Dios. Aleluya. Amados, el apóstol Pablo dice esto. Algunos dicen, embrutecidos en su ignorancia, creídos por la mal llamada ciencia. Dicen que esto es una mitología. Pero el Señor nos dijo allá en Isaías 44 que anunciemos las cosas por venir y las venideras. Nadie supo ni dio fechas, ni los científicos. Algunos dicen, este virus fue inventado, fue creado para menguar la humanidad, porque somos muchos. En los años 70, 60, 80, en Europa, se proliferó la medicina para la prevención de hijos. Y ahora están deseando jóvenes en España, en Italia, en Francia, porque no hay gente joven que tenga mano de obra. Solo viejos, pueblos abandonados. Se venden casas por €1, dice. Y entonces, ¿en qué estamos? Que quieren menguar y que quieren gente. Están confundidos. Están confundidos. Pero la palabra del Señor nos manda a que anunciemos las cosas por venir y las venideras. ¿Qué va a venir después de este virus? La Biblia dice, y habrá pestilencias en toda la tierra. Así que alistémonos. Y digamos como Pablo, sea que vivamos, si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y Cristo dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo. Amados, ese Cristo poderoso, el que nos ha amado, el que dio su vida, el que ha perdonado nuestros pecados, Él viene por su iglesia. ¿Y qué podemos decir de las cosas venideras? Mateo 24, versículo 21. A este mundo, aparte de todos los virus que puedan venir,
Eso no es nada con lo que viene. Aparte de cualquier pestilencia, eso no es nada. Porque habrá entonces, cuando la iglesia sea levantada por el Cordero, habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿A cuánto les impresionó el tsunami? A mí me impresionó. Algunos dicen, hermano, ¿y cómo es que Dios le ha puesto límite al mar? ¿Y por qué se salió? Cuando estemos en el cielo le pregunta a Dios, le dije yo. Porque la gente quiere que uno le dé respuesta a todo. ¿Y quién fue la mujer de Caín? Su abuelita, le dije. Gente bruta. Y hay gente que anda soñando bobadas, imaginaciones, y quieren andar contando y vendiendo sus barrabasadas religiosas. ¿Por qué no apagarnos a la palabra? Y habrá tribulación cual nunca la ha habido, ni la habrá. ¿Y cómo será? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Qué terrible. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. No hemos visto nada. 1 millón de infestados más. 2 millones. ¿Y qué si se murieran 3 millones? ¿Qué? No, si es que lo que está pasando no es nada con lo que viene. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces lamentará CNN. Entonces lamentarán las grandes potencias. Aquí enfrente tenemos una antenas que se oye en todo el país y ahora en todo el mundo. La ¿cómo es? WTOP. Ellos van a dar la noticia de lo que esté pasando. Si usted está en Cristo, si estamos en Cristo, no vamos a estar aquí, no vamos a oír esa noticia. Porque dice que nos vamos con el Cordero para estar en la patria celestial por 7 años, dice la Biblia. Aleluya. Entonces se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. El que crucificaron, del que se burlaron, del que dijeron, ¿y quién eres tú? Hombre bebedor y comelón, que te juntas con publicanos. Esos mismos lo van a ver. Por eso Pablo fue duro con los fariseos, dando testimonio Pablo a todas, sean personas comunes y autoridades. La secta de los fariseos, mire cómo le llama. La secta. Que no son ni pueblo de Dios, no son nada, porque en su religión se cegaron. En su religión menospreciaron la gracia, el amor y el perdón de Dios. Solo ellos. Y por eso Jesús les decía, ciegos guía ciegos. Jesús les decía, sepulcros blanqueados. Y de eso tenemos que huir nosotros. Hay gente que está en el evangelio y no conoce el amor ni para él mismo, y menos para su prójimo, y menos para Dios. Parecen caricaturas religiosas. Y por eso, amados, en la palabra de Dios dice Hebreos que sigamos la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Nadie. Hermanos, las cosas que vienen
dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice Juan, miré, versículo 12, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Lo mismo que está diciendo Mateo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y el versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Y qué? Se pusieron a decir, ya va a pasar, hay que usar cubreboca, hay que ponernos la vacuna. ¿Qué decían? Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos. ¿De quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿El señor Biden? ¿El señor Putin? ¿El primer ministro de Rusia, de Inglaterra? ¿El señor Bukele, que es famoso en todo el mundo? ¿Quién podrá estar en pie? Nadie. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, el Dios de todos los tiempos, anuncia sus juicios, anuncia sus verdades, da a conocer su santo y bendito nombre, sin importar credo, rezo, credo, pueblo, lengua, nación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Dios se manifiesta en la vida de un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio tenía virtudes y cualidades que le agradaban a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 2. Dice que era un hombre temeroso de Dios. Era buena persona. Dice que hacía oraciones. Hechos 10, lo está leyendo, para que imitemos la vida y el testimonio de este Cornelio, que hagamos lo que él hacía, que prestemos atención los que venimos a la iglesia y ni la Biblia leemos. ¿Está oyendo, iglesia? Cornelio no iba a las sinagogas, pero dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y cuántos evangélicos pasan días y no oran? ¿Cuántos evangélicos tienen oportunidad de venir a la iglesia y no vienen? Me acaba de decir un hermano, ayer vi su carrito ahí, me dijo, y quería venir a comprar queso. No, le dije, no venga a comprar queso, venga a orar, hijito, le dije. Mire, ¿para qué me vio en la iglesia? Para venir a comprar queso. Oía el testimonio de un hermano evangelista que se le contó a otro predicador. Y dice que había presentado el sermón evangelístico y había una gran multitud, y él creía y tenía fe que iba a venir muchos al Señor. Y dice que venía una señora
Aquí viene un alma para recibir a Cristo. Le digo, no, hermano, solo quiero preguntarle si trajo queso. ¿Qué vino a buscar usted? ¿Queso? Las pupusas de ahora. Bueno, es Dios que nos habla. Hermano, mire cómo era este Cornelio. Y eso le agradó a Dios. Y lo bendijo. Preparó el corazón de Pedro para que ahí en Jope se derramara la gloria de Dios. No solamente en Cornelio, sino en todos los que estaban reunidos en esa casa. Hermano, sigamos en la piedad y en la obediencia a Dios. Él se ha agradado de nosotros y nos ha dado la salvación por medio de Cristo Jesús. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo da testimonio a las autoridades de cómo Dios lo llamó al ministerio, cómo Dios había obrado, cómo Dios había derramado su gloria, su poder. Y Pablo dando testimonio, pero hay uno llamado Festo, Hechos 26, 24, diciendo, él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo responde, no soy loco, excelentísimo Festo. Qué respetuoso. Qué respetuoso. No soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Y cuando sigue diciendo acerca de la salvación, le dice a Agripa, versículo 27, ¿crees esto, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabía que él creía, pero no quería rendir su ego, no quería rendir su yo. No quiso decir lo que tiene que hacer todo pecador según Romanos 8, 9, 10 y 11. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees que Cristo murió y resucitó, si confiesas con tu boca, eres salvo. Porque con el corazón creemos para ser justificados y con nuestra propia boca confesamos para salvación. ¿Y cómo responde Agripa? Versículo 28, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánta gente dice, tienes labia? Tienes labia. Algún día voy a ir a la iglesia. Voy a ver si tengo tiempo. Sí. No es necesario que vengan a la iglesia. Sí es bueno, pero para aceptar a Cristo en la calle, en el bus, en el parque, en el trabajo, ahí hay que hacerlo. Si lo hacen, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pablo dice, quisiera Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Cuánto anhelo, dijo Pablo, que crean como yo creo, excepto por lo que a mí me ha tocado, excepto por lo que yo estoy pasando. Pero por lo demás, ¿por qué no pueden creer? Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Dejaron pasar la oportunidad. ¿Dónde estará Festo? ¿Dónde estará Agripa? ¿Dónde estará la señora Berenice? Si no recibieron a Cristo, ¿a dónde estarán? Mire, hermano, no sé cómo no, señores, están en el infierno. Porque la Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto. ¿Estamos, hermano? Es la palabra de Dios. Y por eso el pueblo de Dios
convencido, agradecido, favorecido con todas las manifestaciones gloriosas y benditas de nuestro Dios. Debemos de hacer lo que dice la palabra. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante. Así que, iglesia del Señor, amados oyentes a través de estas cámaras de TV Canaán, adelante en la orden del Señor. Cristo viene y la iglesia se va con el Cordero que vino a dar su vida por ella. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.